El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Seguimos escuchando y meditando sobre la carta a los Hebreos. Y hoy esta nos trae varios consejos que es bueno resaltar. Primero, la invitación a vivir el amor fraterno, reconociendo que el amor es un don de Dios, que viene de Dios, y el amor que tengo que ofrecerle a los demás es precisamente consecuencia, es fruto del amor que yo vivo con Dios. Segundo, nos invita a ofrecer hospitalidad a los necesitados. Una de las cosas que yo considero que en la Iglesia Católica tenemos que mejorar es la hospitalidad. En ocasiones las personas llegan y somos un poco indiferentes, sobre todo si una persona llega nueva a una iglesia, viene de visita y su rostro no nos es familiar, tal vez acercarnos y decir: creo que tal vez usted nos visita, así que bienvenido. Son cositas que realmente son importantes. Y nosotros tenemos que ser signos del amor de Dios, incluso por la manera como recibimos a los demás. Un simple gesto como este puede cambiar pues la vida y la percepción que una persona puede tener de nuestra iglesia. Otra cosa que nos invita es a ser compasivos con los encarcelados. Cuando pensamos siempre en las personas que están en las cárceles, pensamos en el mal que han hecho, pero no siempre es así. Hay personas que están allí por otras razones, algunos incluso pudieran estar injustamente. Y aunque hubieran cometido un delito por el cual estar allí, Dios les ofrece su perdón y por eso nosotros tenemos que también ser compasivos y misericordiosos, pedir por su conversión para que ellos entonces puedan mejorar en su vida de fe. Es triste, pero pasa muchísimo. En Nebraska me ocurrió a mí, una familia excelente, habían pedido asilo político en este país, le negaron el asilo, apelaron, le volvieron a negar el asilo
y un día menos pensado llegó inmigración y se los llevó. Y el hijo más pequeño quería ser sacerdote, y al no poder ser sacerdote en la arquidiócesis de Omaha, llegaron a Tijuana, México, y allí él comenzó su seminario. Entonces, hay tanta tristeza en este caso en particular, porque la hermana de este joven estaba embarazada y duró 2 meses en la cárcel por motivos de inmigración, siendo que el papá del bebé que ella tenía en su vientre es ciudadano americano. Muchas cosas que en algunas ocasiones se cometen errores e injusticias, pero solamente les comento este detalle para que nos demos cuenta de que hay personas que están en situaciones como estas y no necesariamente es porque han hecho un mal grave, ¿verdad? Y por lo cual tenemos que siempre ser misericordiosos. Otra cosa que puedo resaltar de esta carta antes de pasar al Evangelio es la invitación que nos hace el Señor a tener cuidado con las riquezas, con los bienes materiales. Sí, son manifestaciones del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, pero en el fondo tenemos que tener cuidado de no dejar que nuestro corazón se apegue tanto a ellos que nos olvidemos de Dios y del amor que le tenemos que tener a Él y a los demás. El Evangelio, por su parte, nos presenta el testimonio de San Juan el Bautista y nos presenta también la cobardía, el miedo de un rey, de un hombre poderoso, pero que se siente inseguro, sobre todo porque no es capaz de reconocer su pecado, su error. Es interesante que Herodes le gustaba escuchar a Juan, lo admiraba, pero tenía un corazón duro. Por eso lo mandó a apresar, porque Juan lo corregía y le enseñaba que él vivía una vida de pecado al haberse juntado con la esposa de su hermano Filipo, con Herodías. Él estaba cometiendo el pecado de adulterio. Anoche precisamente yo compartía con unas amistades muy queridas y hablábamos de este tema. Porque, queridos hermanos y hermanas, así como el adulterio era pecado en aquel entonces, lo sigue siendo y lo será siempre. Ahora bien, hay también mucho dolor en medio de toda la situación de divorcio, de separación. Hay personas que se casan para toda la vida, que no quieren nunca llegar a una separación. Tristemente, llega un punto en el cual tal vez la otra persona dice, ya no te amo, no quiero seguir contigo, y esta persona se queda pues desolada porque aunque no quiere la separación, no puede forzar a la otra a quedarse con él o con ella. Pero esos casos son muy dolorosos. Sin embargo, voy a dar un dato aquí que se me hace importante. Me doy cuenta cada vez más y cada vez que hablo con personas que son consejeros matrimoniales, me doy cuenta que en muchos de los casos la mujer es la que comienza a percibir que la relación en el matrimonio no va bien. Y ella comienza a decirle al esposo, estamos mal, tenemos que buscar ayuda. Generalmente los hombres dicen, no, yo estoy bien, no necesitamos nada. Pero ¿qué termina sucediendo? Que cuando la mujer llega al no más, es no más. Y se acaba el matrimonio. Es allí entonces cuando el hombre doblega su orgullo y su soberbia y comienza a buscar ayuda desesperadamente. Pero ya la mujer dijo no más. Y repito, en muchos de esos casos el no más es no más. Podríamos entonces tal vez tener un juicio bastante fuerte contra esa persona que dice no más, pero realmente solamente la persona que vive en el matrimonio sabe lo que ha vivido. Por lo tanto, ante esto no podemos juzgar ni condenar, sino también ser compasivos. Pero una cosa es ser compasivo con el pecador o con la persona que se equivoca, y otra cosa es pactar con el pecado. Eso no lo podemos hacer. Así que el hecho de la separación en sí, aunque muy dolorosa, no le impide a la persona seguir viviendo en gracia. El problema es cuando esta persona o ambos deciden unir sus vidas a otras personas, porque entonces es allí cuando caen en el pecado del adulterio. Repito, ante esta situación tan compleja, sobre todo aquellos que están casados y permanecen casados y lo estarán siempre, gloria a Dios,
hay que tener mucha compasión, porque en ocasiones juzgamos y condenamos de una manera discriminada y pues bueno, vuelvo a repetir, no sabemos lo que las personas han tenido que atravesar. No con eso estoy justificando la separación y el divorcio, ni mucho menos, pero sí quiero que seamos realmente conscientes de que antes de juzgar y condenar tenemos que ser instrumentos de compasión, de misericordia y buscar la manera de ayudar a las personas para poder así entonces darles herramientas para que ellos salven su matrimonio. En la Arquidiócesis de Miami está Retrouville. Es precisamente un retiro y un seguimiento post-retiro para matrimonios que se encuentran en conflicto. Está dando muy buenos resultados. Varios miembros de esta parroquia están integrados en este movimiento y de verdad que los frutos son bastante grandes. Muchas veces cuando las personas están en esta situación, se les hace más fácil decir, me voy, cierro la puerta y abandono todo esto, pero realmente no es la mejor salida. Un lema de un movimiento matrimonial es, no cambies de pareja, mejor cambia tú de aptitud. Y esto me hace recordar también aquel chiste que ya anteriormente he comentado, del hombre que decidió entonces separarse, vamos a decir mejor que es una mujer, porque aquí hay muchas mujeres y después van a decir que yo soy machista. Una mujer que decide separarse y después se encuentra con una amiga y la amiga le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu vida? Me enteré que te separaste, pero que luego te volviste a casar. ¿Y cómo va todo? Y la mujer dice, mira, no me envidies porque me doy cuenta de que es el mismo infierno, solamente que con diferente diablo. Muchas veces las personas corren ese error de pensar de que sí, dejo a este porque ya no me sirve, y me encuentro un Romeo, ¿verdad? Que después tal vez no va a ser tan Romeo. Lo que quiero decir es que vale la pena apostar por el amor, de que hay herramientas, hay formas de poder seguir adelante en el matrimonio y pues hay que agotar todas esas herramientas. Por supuesto, la Iglesia tolera la separación de cuerpos cuando la convivencia se ha vuelto imposible y cuando hay riesgos físicos o emocionales para alguno de los dos. Y está también la opción siempre de la nulidad matrimonial, si alguno de las personas considera que su matrimonio pudiera ser nulo, ¿verdad? La Iglesia tiene este proceso, pero volvemos a recalcar la importancia de luchar para que el amor se mantenga y todo lo demás. He querido ahondar mucho en este tema precisamente porque considero que es de gran importancia, sobre todo en el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero retomo entonces un poco lo que venía diciendo de Herodes. Fíjense ustedes que al fin de cuentas Herodes manda a decapitar a Juan el Bautista, a pesar de que lo admiraba, simplemente porque había dado su palabra, porque había hablado de más. Y como no quería quedar mal con los invitados, entonces prefirió ir en contra de su propia conciencia. Triste, pero fue lo que sucedió. Mi pregunta personal, y ustedes la pueden tomar para ustedes si quieren, es ¿a cuántas personas le he cortado yo la cabeza? ¿A cuántas personas tal vez yo, por no verme comprometido, he dañado con una mentira, con una calumnia, con una difamación? ¿A cuántas personas he condenado injustamente a la muerte espiritual? Es difícil reconocer los errores, es muy difícil, pero es tan bueno hacerlo, porque nos damos cuenta de que no somos perfectos y le enseñamos a las demás personas humildad cuando pedimos perdón. Nunca es tarde para buscar enmendar un error cometido. No cometamos el mismo error de Herodes. No sacrifiquemos a personas inocentes por nuestra cobardía o por nuestra terquedad, por no querer aceptar el mal que hemos hecho. Pidámosle al Señor, pues, nos dé esta gracia para que en el fondo nosotros actuemos siempre
acorde a la voluntad de Dios, buscando no solamente nuestra salvación, sino la salvación también de los demás. Así sea.